En muchas áreas de la ciencia, como ser la biología o también la economía, las variables estudiadas se relacionan entre sí de manera exponencial. En la economía, por ejemplo, cuando hablamos de montos, intereses y este tipo de cuestiones, aparecen este tipo de relaciones. Eso da pie a la aparición de las ecuaciones exponenciales. ¿Cuándo una ecuación es exponencial? Bueno, como dice el apunte, una ecuación es exponencial cuando la incógnita de la misma forma parte de algún exponente. De ahí el nombre de ecuación exponencial. La incógnita ahora va a estar en el exponente. El tema es cómo se resuelven esas ecuaciones, porque no se hace igual que las otras ecuaciones donde solamente hacíamos pasaje de términos. ¿Se acuerdan que lo que estaba multiplicando pasaba dividiendo, lo que está sumando pasa restando? Bueno, para resolver una ecuación exponencial se deben aplicar la logaritmación, o sea, los logaritmos que ya veníamos estudiando, de igual base, dice en ambos miembros, o la siguiente propiedad, que dice que si a elevado a la m es igual a elevado a la n, entonces m tiene que ser igual a n. ¿Sí? Bueno, esto se va a cumplir si la a es un número distinto de cero y también es distinto de uno. ¿Sí? Bueno, esta es una propiedad que así a simple vista parece bastante obvia, pero que nos ayuda a resolver este tipo de ecuaciones. Y vamos a ver unos ejemplos que son los que están en el apunte. Por ejemplo, 2 a la x es igual a 16. O sea, yo tengo que encontrar qué valor va a tener x. Entonces, lo que nosotros sabemos es que 2 elevado a la cuarta es 16. ¿Sí? Pues si yo hago 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Entonces, si 2 a la x es igual a 2 a la cuarta, fíjense que ahí tenemos dos potencias que están igualadas, donde las bases son iguales, o sea, el 2 es igual al 2. Entonces, sin duda que la x tiene que ser igual a 4. Y entonces ahí está resuelta esa ecuación exponencial utilizando la propiedad que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo, por ejemplo, esta ecuación? 2 a la x igual a 10. O sea, el 2 elevado a ninguna potencia me va a dar 10. A ninguna potencia entera, ningún número entero me va a dar 10. Entonces, ¿qué hago? Lo que dice la primera parte de la regla ahí arriba. Aplicar la logaritmación de igual base en ambos miembros. O sea, yo voy a escribir logaritmo de 2 a la x igual al logaritmo de 10. Si yo aplico logaritmo de los dos lados, no se altera la igualdad. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que puedo usar logaritmos que tengan la misma base. Generalmente conviene usar el logaritmo de base 10. ¿Por qué? Porque es el que tenemos en la calculadora. ¿Sí? Entonces, cuando dice log nomás, sabemos que es en base 10. ¿Para qué me sirve o de qué me sirve aplicar logaritmos? Bueno, porque había una propiedad de los logaritmos que decía que si yo tengo el logaritmo de una potencia, el exponente de esa potencia yo lo puedo escribir multiplicando al logaritmo. Entonces, fíjense que en el primer miembro tengo el logaritmo de 2 a la x. Esa x que está en el exponente yo la puedo sacar de ahí y escribirla multiplicando adelante del logaritmo. Y entonces me va a quedar así. X por logaritmo de 2 igual logaritmo de 10. Ven que la x ya no está más en el exponente del argumento del logaritmo, sino que está multiplicando adelante. Y eso es una de las grandes aplicaciones que tiene el logaritmo. Entonces ahora si yo quiero calcular x, bueno, el logaritmo de 2 lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Y me va a quedar así, que x es igual al logaritmo de 10 dividido el logaritmo de 2. Eso lo resuelven con la calculadora. ¿Sí? Simplemente escriben log 10 dividido log 2. Y eso les va a dar aproximadamente 3,32. Ese símbolo, ese rulito arriba del signo igual, significa aproximadamente. Y ese es el resultado entonces de x. En el apunte también dice que para resolver ecuaciones exponenciales más complejas se deben aplicar además las propiedades de la potenciación y la logaritmación. Y vamos a analizar algunos ejemplos. Hay tres ejemplos en el apunte, vamos a ver solamente dos, porque el B
es parecido, muy igual al que hicimos anteriormente. Fíjense esta ecuación exponencial. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de acomodar la ecuación a la propiedad que habíamos visto antes. O sea que en ambos miembros me quede una potencia de igual base. Entonces yo me doy cuenta que el 27 yo lo puedo escribir como 3 al cubo. Yo sé que 3 por 3 por 3 me da 27. Ahora, lo que me faltaría ver es cómo hacer para que esta base, la que está del otro lado, se transforme en un 3. Así me queda igual que la base de la otra potencia. Entonces, yo lo que sé es que la base se invierte cuando el exponente es negativo. Entonces, a ese un tercio yo lo podría escribir como 3 a la menos 1. Porque 3 a la menos 1 lo que se hace es se invierte la base y me quedaría un tercio. Entonces yo escribo 3 a la menos 1 y el resto escribo todo igual. Elevado a la 2x menos 1. Y del otro lado, o sea, en el segundo miembro, en vez de escribir 27, escribo 3 al cubo. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, fíjense que en el primer miembro, o sea, a la izquierda del signo igual, tengo una potencia de otra potencia. Ven que hay dos potencias. Había una propiedad de las potencias que decía que cuando tengo una potencia de potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. Entonces ahí aplicamos la propiedad distributiva. El menos 1 va a multiplicar al 2x y luego va a multiplicar al menos 1. Cuando hago esa multiplicación me va a quedar así. Menos 1 por 2x es menos 2x. Y menos 1 por menos 1, menos por menos más, me va a quedar más 1. Y ahí queda, fíjense, que 3 elevado a la menos 2x más 1 tiene que ser igual a 3 a la 3. Tengo igualadas dos potencias. Vemos que las bases son las mismas. O sea, en ambas potencias la base es 3. Entonces, si la base es la misma, el exponente también tiene que ser el mismo. O sea, menos 2x más 1 tiene que ser igual a 3. Y eso lo voy a plantear como una nueva ecuación. Menos 2x más 1 es igual a 3. Y ahí resuelvo esa ecuación, que es una ecuación simple. Primero el 1, que está sumando, lo paso restando. Entonces 3 menos 1 me va a quedar 2. Y luego, para que la x quede solita, ese menos 2 que está multiplicando a la x, lo voy a pasar dividiendo. Puedo hacer esa división. 2 dividido menos 2 es menos 1. Y ahí tengo el resultado. X es igual a menos 1. Una de las herramientas que tenemos para ver si eso está bien es la verificación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero verificar si lo que hice está bien, ¿qué tengo que hacer? Esta es mi ecuación original, el resultado es menos 1, x igual a menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar a la x por menos 1. Al reemplazar me va a quedar así. Un tercio elevado a la 2 por menos 1, eso igual a 27. Puedo hacer la multiplicación que está en el exponente, 2 por menos 1, que me va a dar menos 2. Me va a quedar así, menos 2 menos 1. Ahora resuelvo lo que está en el exponente. Menos 2 menos 1 es menos 3. Yo sé que ahí tengo que resolver esa potencia. El exponente es negativo. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Se invierte la base. Me va a quedar 3 a la 3. Porque cuando el exponente es negativo dijimos, invertimos la base y cambiamos el signo del exponente. Y como ya habíamos visto al principio, 3 a la 3 es 27. O sea, se verifica la ecuación. Está bien. Vamos al otro ejemplo, el ejemplo C. Aquí no podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior porque aparece en el primer miembro una suma de dos potencias. Entonces, nosotros vemos que en los dos casos hay un 2 a la x, solo que en la segunda potencia es 2 a la x y aparece un más 2 ahí. Vamos a tratar de eliminar ese más 2. ¿Cómo hacemos? Recordamos esa propiedad de las potencias, que decía que cuando yo multiplico dos potencias de igual base, escribo la misma base y sumo los exponentes. Solo que yo la voy a aplicar al revés, porque yo ya tengo la suma de los dos exponentes. Entonces,
lo voy a escribir al revés, o sea, voy a separar la potencia. Cuando aplico eso a mi ecuación me va a quedar así. La primera potencia queda igual, 2 a la x, y la segunda va a quedar 2 a la x por 2 a la 2. Eso igual a 40. Y ahí veo que en los dos miembros del primer término aparece ese 2 a la x. Y el 2 a la 2 se puede resolver porque es un número. Me va a quedar 4. 2 a la 2 es 4. Y fíjense que acá tengo 2 a la x y 2 a la x. Esos dos términos, como los dos tienen 2 a la x, los puedo juntar. En el práctico aparece como sacado factor común. Bueno, si por ahí eso les complica un poco, otra forma de verlo es así. En el primer término, 2 a la x, ¿cuántas veces tenemos 2 a la x? Una vez. Y en el segundo término, ¿cuántas veces aparece 2 a la x? 4. ¿Ven? Porque ahí está multiplicado por 4. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar ese 1 más el 4. O sea, en total voy a tener 5 veces 2 a la x. Entonces, 5 veces 2 a la x es igual a 40. Y entonces ahora ese 5 puede pasar al otro lado dividiendo. Y me va a quedar 2 a la x igual a 40 dividido 5, que es 8. 8 a su vez sabemos que es 2 al cubo. Entonces, ahí tengo igualadas dos potencias de igual base. Entonces, sin duda que los exponentes tienen que ser iguales, o sea, x es igual a 3. Ahora, ustedes tal vez pueden decir, bueno, profe, pero usted nomás sabe que 8 es igual a 2 al cubo. ¿Qué hago si no sé eso? Yo no me doy cuenta que 8 es 2 al cubo. Bueno, si no lo saben, lo que pueden hacer es aplicar logaritmos. Eso no falla nunca. O sea, a 2 a la x igual a 8 yo le aplico logaritmo de los dos lados. O sea, logaritmo de 2 a la x igual a logaritmo de 8. Aplicando la propiedad de los logaritmos, esa x pasa multiplicando adelante. Luego, para despejar la x, el logaritmo de 2 va a pasar al otro lado dividiendo. Cuando hacemos en la calculadora logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2, se van a dar cuenta que les da 3, que es exactamente el mismo resultado. Entonces, si ustedes no saben escribir como es la potencia, aplican logaritmo y eso sí o sí les sale. Ya pueden hacer los ejercicios que están en el práctico, solamente les voy a explicar este, porque acá aparece como una función exponencial, que eso nosotros este año no lo estudiamos. Pero fíjense que dice hallar las raíces de las siguientes funciones. Nosotros lo que habíamos estudiado anteriormente, en años anteriores, es que la raíz de una función son aquellos valores de x que hacen que la función sea 0. Entonces, en el ejercicio 1, si yo quiero encontrar la raíz, lo que hago es plantear la siguiente función o ecuación. A esa función 3 por 2 a la x más 3 menos 12 lo igualo a 0. Y ahora resuelvo esa ecuación. Por ejemplo, ahí lo que le serviría sería pasar el 12, que es el término que no tiene x, lo pasan al otro lado, sumando. Y entonces le va a quedar así. A partir de ahí, siguen resolviendo con las técnicas que les expliqué anteriormente.